Dios te bendiga, Dios te guarde, querido amigo y hermano. Que la paz de Dios sea con los tuyos en tu vida, en el nombre de Jesús. Paso por este medio para compartir unos minutos acerca de Dios, su existencia. Este es un canal donde vamos a hablar de teología bíblica y sistemática y vamos a hablar muchos puntos doctrinales, la existencia de Dios, la Trinidad, el pecado, el hombre, todos estos puntos que van a enriquecer nuestra vida de una manera profunda e importante. Y es importante hablar primeramente de la existencia de Dios antes de comenzar un desarrollo de teología bíblica y sistemática. ¿Por qué tenemos que comenzar por Dios primeramente? Porque no hay lógica, no hay sentido usar una teología si no tomamos como base a Dios. Dios es, podamos decir, Dios es el protagonista eh, acerca del estudio de la teología. Y queremos explicar, ¿qué es teología? Teología es la ciencia que estudia acerca de Dios, acerca de lo que es de Dios, lo que Dios ha revelado por medio de su palabra y por medio de la creación. Hay teólogos que enseñan que la teología es la ciencia que estudia a Dios, pero yo no estoy de acuerdo con estos teólogos. ¿Por qué? Porque el hombre no puede estudiar al Todopoderoso. El hombre no puede llegar en los profundos de Dios. Simplemente el hombre puede estudiar aquellas cosas que Dios ha manifestado por medio de su palabra y por medio de la creación. Yo utilizarla y hacer un estudio de esto y conocer más acerca de la existencia de Dios. Hay gente que tratan de encontrar lo profundo de Dios, pero no lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar aquellas evidencias que Dios ha dejado. No es que la intención de Dios es dejarle eh, evidencia al hombre de que Él existe. No, porque lo que Él ha creado, lo que Él ha formado, los cielos y la tierra, eh, hablan que existe un creador sin la intención de Dios de mostrar su existencia. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Aún la naturaleza habla de Dios, lo creado habla de Dios. O sea que hay evidencia y para eso nosotros utilizamos el razonamiento para lo que es indagar acerca de Dios, la creación, la naturaleza, el hombre y así sucesivamente. El primer punto que queremos enfatizar con respecto a la existencia de Dios, porque este primer, primer estudio, primer video, es de la existencia de Dios. Después lo vamos a estar dando por parte, porque es un estudio muy largo y lo vamos a estar dividiendo. El primer punto que vamos a hablar en este video, vamos a hablar acerca de lo que es su existencia afirmada, la existencia de Dios afirmada. Lo primeramente que tenemos que entender es que en la escritura no trata, en su palabra los escritores nunca trataron de demostrar la existencia de Dios. No se trata de demostrar la existencia de Dios, para que la redundancia, porque en toda parte de la Biblia Dios nos muestra cómo, o sea, Dios nos muestra como conocido en todas las partes de la Escritura. Dios nos muestra como conocido. ¿Por qué? Por medio de las cosas que ya le había explicado al principio, por medio de las cosas creadas. Entonces, los escritores no tratan de demostrar esta existencia, porque ya todo lo que Dios ha creado, todo lo que está formado,
es razonable, es lógico de que el hombre pueda entender de que existe un creador. O sea, me llega a la mente humana que existe un creador por medio de las cosas creadas. Y esto me lleva a pensar, me lleva a analizar y decir, bueno, lo que existe tuvo que existir, o tiene que haber un diseñador para que esto esté organizado como está, que esto esté formado así en la manera que está, que todo esté en orden. Tiene que haber un diseño inteligente. Y el hombre así comienza a razonar. Hay muchos que dicen que Dios no existe. Hay otros que dicen que no saben si existe un Dios. Y, pero vamos a ver por medio, utilizando la escritura y por medio del razonamiento humano, qué podemos entender acerca de la existencia de Dios. Hay gente que no cree en la escritura y necesariamente tenemos que utilizar los argumentos que muchos teólogos cristianos los tienen para demostrar la existencia de Dios. Hay argumentos que vamos a mostrar en este video y que otros teólogos han mostrado para hablar acerca de la existencia de Dios. No simplemente tenemos que utilizar la escritura. Vamos a utilizar la escritura como base de referencia porque no hay mayor base. O sea, comparando con respecto a la ciencia y comparando con respecto al razonamiento lógico y así sucesivamente. Porque, por ejemplo, ¿cómo yo puedo hablarle a, a un ateo, a una persona que no cree en Dios y no cree en la Biblia? Lógico, ¿cómo yo puedo hablarle de Dios por la Biblia? O sea, yo tengo que utilizar argumentos. Aparte de la Biblia, entendemos que la Biblia es un buen argumento. Para yo hablar de la grandeza de Dios, hablar de la existencia de Dios, pero no basta la Biblia, y no quiero que esto se malinterprete. No basta la Biblia, sino que basta utilizar argumentos, razonamiento lógico que el hombre tiene. Tenemos esa facultad que es dada por Dios también, y tenemos esa facultad, esa inteligencia de nosotros poder analizar las cosas, de nosotros poder razonar, porque somos hombres que razonamos, mujeres que razonan, y no somos como los animales, que los animales actúan por instinto, pero Dios no actúa por instinto. O sea, nosotros no actuamos por instinto, sino que el hombre tiene la facultad, el razonamiento de organizar cosas, de organizar ideas, de pensar, de distinguir las cosas que no tienen los brutos animales. Y a nosotros Dios nos ha dado esa facultad. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que conocemos lo que es el presidente, no quiere decir que sabemos que el presidente existe. O sea, bueno, yo conozco al presidente, eso no quiere decir, yo no estoy haciendo esa expresión para yo mostrarle a la persona de que Dios existe. No. Si alguien dice yo conozco al presidente, es obvio que el presidente existe. Usted va a entender que esa persona no está tratando de demostrarle de que existe el presidente. Es obvio, sino que él conoce al presidente y eso es demostrable de que existe porque ya lo está mencionando, sabe por la mención, no simplemente querer demostrar. De igual manera, y los escritores bíblicos, ellos no tratan ellos dicen que conocen a Dios, ellos dicen que conocen a Dios, pero esto no quiere decir que ellos quieren demostrar de que Dios existe, porque es evidente, es razonar, es lógico de que existe un creador y que esto está por un hecho afirmado. Entonces, ningún escritor de la Biblia trató de demostrar la existencia de Dios. Hay muchos que en la escritura Dios le llama necio porque
Una persona necia, una persona que rehúsa creer en Dios. Encontramos personas que son necias, que ellos rehusaban creer en Dios. O sea, ellos rehusaban, ellos sacaban a Dios de su vida. Por eso no quiere decir de que Dios no existiera. Pero es como ahora que hay personas que no creen en Dios porque ellos rehusan creer en Dios. Ellos sacan a Dios de su vida. Su existencia demostrada. La Escritura no nos ofrece una demostración racional lo que es acerca de la existencia de Dios. Porque nosotros lo intentamos. ¿Por qué nosotros lo intentamos? ¿Por qué nosotros lo intentamos? Pues nosotros lo intentamos por varias partes. El primer punto, para convencer a los que buscan sinceramente a Dios. El segundo punto, para fortalecer la fe de los que ya creen. Tercer punto, con el objeto de enriquecer nuestro conocimiento de la naturaleza de Dios. Es decir, ¿para qué nos interesa a nosotros usar el razonamiento para demostrar la existencia de Dios? Porque hay personas que quieren conocer a Dios. Ellos quieren sinceramente, porque hay duda en ellos. Hay duda en ellos. Y ellos quieren que alguien les muestre. Ellos quieren que alguien le alumbre porque están oscuros, están en tinieblas, están oscuros o están confundidos. Y ellos quieren que alguien le ilumine, que alguien le dé una explicación, porque alguien le oscureció su mente. Discúlpeme que me enredé. Le oscureció su mente. Entonces, por eso nosotros tratamos de aprender, de razonar acerca de Dios, de conocer y responder esto acerca de lo que es la existencia de Dios. Hay ministros, hay evangelistas, hay cristianos que no se enfocan en esto. No se enfocan en esto y hay cristianos que han salido confundidos, se encuentran a la calle débil, niños en la fe, se encuentran en la calle un ateo, una persona que es agnóstico y lo meten en duda. Entonces, alguien necesita aclarar a aquellas personas que están en duda de que realmente sí existe un creador. Pero yo tengo que tener conocimiento. Yo tengo que entender el tema para yo poder aclarar a la otra persona. Hay gente que no quiere estudiar teología. Hay gente que no quiere prepararse. Hay pastores que no quieren prepararse. Es importante estudiar. Yo tenía un concepto extraño antes y dio gracias a Dios que por su misericordia me iluminó, me alumbró la mente de que el pastor, somos pastor por la misericordia de Dios, también estudiamos en la Universidad Evangélica Nacional, estamos haciendo una licenciatura en teología y ya hicimos un curso básico de teología por la misericordia y la grandeza de Dios. Pero ¿por qué yo quise interesarme en esto? Porque la teología, hermano, nos enseña mucho acerca de muchos puntos importantes que nosotros desconocemos como cristianos. La teología no es mala. Hay gente que piensa que la teología es mala. La teología no es mala. La teología nos enseña, nos edifica, nos enseñan a nosotros como cristianos, nos forman como creyentes. No es que yo te estoy mandando a ser licenciado en teología, pero por lo menos hacer un curso básico de teología para que conozcamos a profundidad acerca del cristianismo, acerca de las religiones, acerca de Dios y por qué tú le sirve a Dios. ¿Por qué le sirve a Dios? ¿Por qué eres cristiano? Y todo esto. Y esto es importante. Entonces, también para fortalecer la fe de los que ya creen,
que hay hermanos que hay que fortalecerle la fe, que pueden ser que haya personas que lo enreden. Y gente que dicen, yo con la Biblia, yo me conformo, son ignorantes. Y usted me va a disculpar si usted es uno de estos. Pero yo no puedo decir, que yo, la Biblia ya eso me basta para mi salvación. Ahí yo estoy actuando como egoísta. Ahí yo estoy actuando como egoísta, valga la redundancia. Porque, ok, tú tienes tu fe bien fundamentado en la Biblia, en la palabra. Y, ok, eso es bueno. Pero hay otros que a lo mejor no tienen su fe fundamentada en la palabra. Yo necesito el conocimiento, no solamente bíblico. Yo necesito, porque dice la Biblia, que a uno constituyó apóstol, a unos pastores, a unos maestros, a algunos evangelistas, a algunos profetas. Son 5 ministerios. Entonces, el deber mío es prepararme con los maestros y saber utilizar la Biblia, porque, ok, tú además te enfocas en la Biblia, pero tener una Biblia y no la sabes usar. Tener una Biblia y no la sabes usar. No sabes usar la escritura. No sabes cómo está formada tu Biblia. No sabes el origen de tu Biblia, de la Biblia que tiene. Entonces, todo eso le enseña la teología. El origen de la escritura, el origen de las cosas. El origen de cómo todo está formado. La Biblia. Cómo vino la Biblia. Cómo tenemos esta Biblia hoy en día. Ahora cómo la tenemos. Era antes la Biblia así. O sea, tenemos una Biblia, pero no sabemos la raíz, la etimología de esa Biblia. Somos cristianos, pero no conocemos la etimología, la raíz del cristianismo. ¿Cómo surgió el cristianismo? No lo conocemos porque no queremos estudiar, no queremos prepararnos, porque siempre queremos seguir siendo neófitos en la escritura. No queremos prepararnos. Lo otro es con el objeto de enriquecer nuestro conocimiento y la naturaleza de Dios. El conocimiento enriquecido. Enriquecer nuestro conocimiento. Mientras más conoce, mucho mejor. Conocer más de Dios, porque va a hacer las cosas bien. Va a interpretar la Biblia bien. Va a hablar acerca de Dios correctamente. Va a explicar acerca de Dios correctamente. La gente, tú le dices, le hace una pregunta, ¿y quién creó a Dios? Y se bloquean. Yo mismo me bloqueaba. Hay gente que tú le preguntas, ¿quién creó a Dios? Y se bloquean. Si tú le haces esa pregunta, se bloquean. Si tú le dices, ¿quién creó a Dios? Ellos no te saben responder de la manera adecuada, de la manera correcta. No te saben responder. Porque hay que prepararse, hay que conocer acerca de esto. Tenemos que conocer. ¿Dónde encontramos evidencia de la existencia de Dios? Encontramos evidencia de la existencia de Dios en la creación, en la naturaleza del hombre, en la historia humana. Encontramos evidencia de la existencia de Dios en la creación, en la naturaleza humana. Encontramos lo que es esto. Encontramos evidencia acerca de la existencia de Dios. El universo debe tener una causa primera o creador. Se trata de lo que es el argumento cosmológico, que es demostrar la existencia de Dios a través de la creación. Argumento cosmológico. Cosmo significa mundo. Entonces, yo voy a utilizar este argumento cosmológico se le llama, este argumento, para así demostrar la existencia de Dios por medio del cosmos, por medio del mundo. O sea, de que el mundo estuvo un comienzo, de que el mundo fue creado por alguien, el universo, el mundo, la creación, todo lo que existe fue creado por
por un diseñador inteligente. El otro es el diseño evidente en el universo indica que debe existir una mente suprema. Se trata de argumento ontológico. O sea que todo lo que está creado, ya por ejemplo, hablamos del cosmos, el mundo. Entonces todo lo que hay en el mundo, o sea, el diseño del mundo, cómo está organizado, cómo está formado, cómo está ordenado. Eso es el diseño ontológico. Y yo uso esto este argumento ontológico para demostrar lo que es la existencia de Dios. Está también el diseño a través de la naturaleza del hombre. O sea, de cómo el hombre está formado, su inspiración indica que hay la existencia de un gobernante, de cómo el hombre está formado, que ese es la antropología. La antropología nos enseña acerca del diseño del hombre. Antropología significa el estudio acerca del hombre. Y este argumento es utilizado para demostrar la existencia de Dios. La historia humana nos proporciona evidencia de una providencia que todo lo dirige. Se trata de argumento histórico. O sea, de cómo la procedencia humana, de cómo viene, de su formación, la historia, de cómo todo está organizado, y así sucesivamente. Esos son los argumentos para demostrar acerca de lo que es la existencia de Dios. Argumento cosmológico, argumento ontológico, argumento histórico, argumento antropológico. Estos son los argumentos para demostrar la existencia de Dios. Hasta aquí lo vamos a dejar en esta parte. Esto va a continuar, esta es la primera parte acerca de la existencia de Dios. En el próximo video le vamos a estar hablando acerca de los argumentos. Son 5 argumentos. De los 5 argumentos para demostrar la existencia de Dios. Y así vamos a tener un conocimiento claro para nosotros responder acerca de lo que es la existencia de Dios. Cuando alguien me pregunta, demuéstrame la existencia de Dios, yo voy a utilizar estos 5 argumentos que son importantes para demostrar la existencia de Dios. Pero esto es en el próximo video. Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo en este video. Y espero que sea de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Con ustedes por aquí, Pastor James y Vladimir Polanco. Dios te bendiga.